Arrancando. Bueno, bienvenidos a todos. Les voy a pedir a todos que se mantengan muteados y, si es posible, con la cámara apagada para que no haya inconvenientes con la transmisión. Queremos agradecer a Gabriel Delgado por estar presente hoy con nosotros. Nos va a hablar sobre el futuro de la agricultura y la alimentación. Es un amigo de todos nosotros, lo conocemos por su vasta recorrida por el sector, desde la función pública, el INTA, con lo cual es un placer tenerte, Gabriel, hoy con nosotros. Y por supuesto, Máximo, con pinche inseparable, ¿no? Que siempre está con nosotros y también gran amigo Gabriel, para lo cual nos va a dar una buena mano para llevar adelante el ciclo de hoy, el ciclo de conferencias de actualización del CAPA. Máximo, en tus manos. Bueno, gracias Adi. Gracias, Gabriel, por acompañarnos hoy. Esta iniciativa tiene en realidad un par de años, un almuerzo que compartimos con Alberto, con Nanette, dijimos que íbamos a hacer esto, cuando hacía muy poco que habías vuelto de Singularity en la Universidad del Valle de California. Pero bueno, nos pasaron muchas cosas, nos pasó una pandemia, pero lo pudimos concretar. Yo quiero presentar a Gabriel, que todo el mundo lo conoce. Gabriel es doctor en economía con especialización en finanzas, fue director en INTA, fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, pero sin dudas es uno de los dirigentes más jóvenes y más capaces que tenemos en el sector. Esto, digo, más allá de mi subjetividad y de mi amistad, es algo reconocido y para mí es un lujo, Gaby, tenerte hoy acá hablando de algo que nos va a dejar seguramente mucho para reflexionar. Me gustaría saber cómo querés hacer la dinámica. Tenemos un PowerPoint, tenemos preguntas, decinos cómo te sentís más cómodo y vamos por ahí. Yo estoy abierto, preparé ante todo, gracias por las palabras tan elogiosas. Muchas gracias, Adalberto, gracias, Maxi, por la invitación. Para mí es un placer venir a conversar con ustedes un rato acá sobre lo que yo creo es mi verdad, que la he venido construyendo como un empleado público que soy, y que, digamos, siempre estoy dispuesto a defenderla y someterla a críticas para seguir aprendiendo. Y bueno, en ese sentido es que a mí también todos estos encuentros me sirven, más allá de que me toque hablar, trato de tener las orejas bien abiertas para poder seguir creciendo en lo profesional y en lo humano. Así que yo tengo un PowerPoint que preparé, para presentar, pero si ustedes quieren cambiar el formato, la verdad es que yo no tengo ningún problema. No, Gaby, yo, si te parece, avanzamos con tu PowerPoint. Yo lo voy proyectando desde acá. Dale. Por el tema de conectividad y en todo caso nos guardamos un buen espacio para preguntas y reflexiones. Bueno, son pocas filminas, hago una breve introducción que dispare un poco la discusión y que seguramente nos va a traer algunos temas del momento, ¿no? Así que el futuro... Después lo que vamos a pedir a todos es que las preguntas las hagan vía chat y las vamos a ir contestando de acuerdo a que las vayamos viendo, ¿sí? Bueno, adelante, Gabriel. Perfecto. Bueno, el título del futuro de la agricultura y la alimentación me parece muy ambicioso, pero la idea es sobrevolar los principales ejes sobre los cuales creo va a surfear el mundo o las industrias del mundo, los cambios tecnológicos que vienen. Así que, Maxi, cuando quieras arrancamos. Primero, el contexto histórico de todo esto, ¿no? Durante muchísimos siglos el hombre vivió con la fuerza de sus propios brazos, y eso generó un estancamiento de muchísimos siglos, desde que se tenga memoria, porque la fuerza que el hombre podía hacer
siempre estaba relacionado con la fuerza de un grupo de personas. La domesticación del caballo, sin duda, generó un hito muy importante en el desarrollo tecnológico del hombre, pero los verdaderos cambios comenzaron con la industria 1.0, que fue justamente con la industria de vapor. Mejorada después con la industria que se llamó 2.0, si ustedes quieren, que es la producción en masa, la línea de montaje y todas las escuelas de administración que vinieron luego, con la ayuda, por supuesto, de nuevas fuentes de energía. Y luego, ya más en el siglo XX, que es en el siglo en que todos nosotros crecimos, la industria pudo de alguna manera también verse beneficiada con los beneficios de la informatización y la automatización. Y nosotros estamos en este momento a nivel mundial introduciéndonos o comenzando a vivir una industria en la cual todavía no hemos descubierto todo lo que esto implica, pero que hoy se está llamando la industria 4.0, en donde obviamente también está el sector agropecuario, en donde la producción comienza a ser de alguna manera más, no solamente automática, sino que autónoma. Y esta producción se llama, o se le llama en la jerga, producción cibernética. La diferencia entre autonomía y automatización es que la gran novedad de este siglo es que muchas de las cuestiones informáticas que antes estaban automatizadas hoy no solamente se automatizan, sino que además pueden aprender. Y el entrenamiento de estos algoritmos son los que generan estas disrupciones. En el sector agropecuario, a mí me gusta comenzar con las disrupciones tecnológicas pensando en que nosotros tenemos 3 tipos de innovaciones grandes, que son muy disruptivas de alguna manera para el sector, y que además la dificultad de poder comprenderlas es que todas estas innovaciones se van a poder conjugar y se van a poder de alguna manera mezclar. Por un lado, el tema de los nuevos materiales. Ustedes habrán visto, por ejemplo, lo que implica que un celular táctil se pueda doblar. Imagínense esto aplicado a cualquier tipo de máquina o a cualquier tipo de cambio tecnológico que se pueda dar ya con una mirada más sectorial. Los invito a que vayamos haciendo estas innovaciones, porque estos 3 grupos le pegan directamente al sector que a mí me gusta llamar bioindustrial. El tema de los vehículos autónomos, en donde ya en el sector agropecuario tenemos una disrupción muy grande de máquinas en donde ya el operario va sentado por una cuestión quizás de costumbre o por una cuestión cultural o de control de la máquina, pero en donde ya comienza el hombre a tener de alguna manera poco rol. O sea, hoy el rol de un contratista que tiene máquinas grandes, arriba de una máquina, tiene mucho más que ver con trasladarse de campo a campo que trabajar dentro de un mismo campo. En mi opinión, esta es la principal disrupción respecto de la estructura agraria que viene en Argentina, porque creo que el tamaño de las explotaciones agropecuarias va a tender a seguir la tendencia del tamaño de las máquinas. A las máquinas les resulta cada vez más caro moverse de un campo a otro y por lo tanto les resulta cada vez más caro poder cultivar parcelas pequeñas. Ya después nos podemos referir a las preguntas a este tema. Yo escribí un artículo en La Nación hace un par de años respecto a este tema que hay que seguir muy de cerca. El tema de las impresiones 3D y 4D, que de alguna manera también estas impresiones vienen a reemplazar las líneas de montaje tradicionales y las producciones en gran escala, porque puede ser que nosotros podamos contar con producciones individuales de objetos sin necesidad de generar enormes líneas de montaje. Esto puede generar también cambios muy importantes en toda la industria. Y bueno, y por supuesto lo que ustedes ya conocen, pero lo que implica la robótica, los drones, los robots aplicados al agro, los agrobots, que vienen a generar también un cambio disruptivo, y también no deja de ser una parte del tema de los vehículos autónomos. Pero acá, cuando hablamos de robótica, nos estamos
refiriendo a robots que pueden de alguna manera darles de comer a la hacienda, a robots que pueden controlar, a drones que pueden generar información productiva, que no necesariamente es ni satelital ni de radar, sino que puede ser predial, el control que pueden generar los drones en los predios, es decir, cosas muy importantes que revolucionan los procesos de control también en el sector. La otra, Maxi, por favor, que nosotros, además de esta innovación física, de las cuales les estoy hablando, el otro gran globo que nosotros vemos es la innovación digital. Y aquí se mezclan básicamente el blockchain, que es un sistema en donde, por ejemplo, todas las monedas virtuales del mundo se basan, que es básicamente un sistema de registro inviolable. Cada paso que uno da en un sistema donde hay blockchain de manera subyacente para registrar los pasos que uno da, de alguna manera queda registrado, y esto es muy importante para el tema de los alimentos, porque una de las principales tendencias que hay en el consumo de alimentos es justamente el tema de la trazabilidad de los alimentos, porque los consumidores quieren saber qué están consumiendo. El blockchain es una de las tecnologías que promete tener más disrupciones en el mundo de los registros, en el mundo de la escribanía, en el mundo de los registros de autos, en el mundo de las monedas. Es decir, que una tecnología que permite registrar de manera inviolable. El otro tema es la Internet de las cosas, porque hasta ahora la Internet ha sido consumida siempre entre seres humanos y máquinas. Y ahora probablemente el crecimiento de la conectividad que nosotros estamos viviendo ahora es porque crecientemente los objetos pueden conectarse entre sí para censar, para dar órdenes, para de alguna manera evitar que los seres humanos, esas órdenes rutinarias que da, eliminárselas para que la Internet de las cosas pase a dar esas órdenes. La sensorización, que en el sector agropecuario tiene una importancia muy grande, es justamente el proceso a través del cual nosotros vamos a poder con muy bajo costo censar cualquier cosa, dónde está un tractor, cómo funciona un equipo de riego, cómo se está sembrando, la temperatura, la humedad, muchísimas cosas que antes tenían que hacerse in situ o con costosos aparatos, hoy se va a poder hacer en forma remota, generando grandes volúmenes de información. Y por último, lo que a mi criterio resulta la tecnología más relevante y más disruptiva de todas las que venimos viendo, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que son aquellas fórmulas, aquellos algoritmos matemáticos que tienen la capacidad de aprender por sí mismos. Recuerdan que hubo no hace mucho el desafío de los 10 años, siempre lo doy yo como ejemplo, el desafío de los 10 años que sacó Facebook, en donde tenías que sacarte una foto de hace 10 años y cómo te veías ahora. Fue una campaña viral mundial para poder, de alguna manera, entrenar a los algoritmos de inteligencia artificial para que puedan, a los de reconocimiento facial, para que puedan reconocer cuáles son los procesos de envejecimiento de la cara de la gente. La otra, Maxi. Y por último, la innovación biológica, que esta es bastante exclusiva de la salud humana, de la alimentación y de la vida en general, tanto del reino vegetal como del reino animal, en donde aquí tenemos la genética, en donde los genomas han venido a revolucionar la genética en el mundo, la edición génica, que consiste justamente, premiado con el Nobel esta semana, que consiste en formas de poder editar un cromosoma, como si fuese un Word de cortar y pegar, donde Argentina está muy bien posicionada, y la Conavia ha ganado terreno, y tenemos ya muchos eventos de edición génica que no son transgénicos, pero es simplemente cómo se prenden y se apagan alelos que están en un cromosoma para poder darle una determinada característica a un vegetal, como por ejemplo la papa, que ha sido recientemente desregulada por parte del INTA, de que se pueda pelar y que no se ponga negra porque se le apagó el gen que la hacía oxidar.
una tecnología que yo creo que tiene por objetivo poner en jaque a la necesidad de la tierra para poder producir, que es la agricultura celular. Así pude comprobarlo en todos los congresos que yo participé de agricultura familiar, que fueron 3. Y el último presencial que tuve justamente fue cuando estuve en Singularity, ahí en Nueva York, hubo un congreso sobre agricultura celular, donde hay una militancia en contra, digamos, si ustedes quieren, de la producción con tierra, en donde el objetivo de esta tecnología es tratar de reproducir tejidos del reino animal y vegetal en bioreactores con sueros que de alguna manera eliminarían el proceso de utilizar un ser vivo para que esos tejidos crezcan. Así de amplio como lo que les estoy contando. Desde tejido de flores de cannabis con THC hasta carne de vaca reproducida por medio de la agricultura celular o la agricultura de tejidos, como se le llama. La nanotecnología, que es justamente tecnología de diminutas proporciones, que va a permitir o permite ya de alguna manera poder, por ejemplo, viajar adentro de un cuerpo y sensar determinadas cosas de un cuerpo humano. La tecnología de microbiomas, que consiste en estudiar la cantidad, dicen que en cada cuerpo humano tiene más bacterias que la cantidad de planetas que hay en el mundo, en el universo, y el desafío de poder, de alguna manera, estudiar los microbiomas, dicen los que saben, los que defienden esta teoría, que va a poner en jaque a los productos de síntesis química porque con los probióticos, es decir, comiendo determinada cantidad de bacterias, uno va a poder equilibrar naturalmente su cuerpo y evitar los desequilibrios que generan naturalmente los productos de síntesis química. Aquí no solamente estamos hablando de medicamentos, sino que también estamos hablando, como, por ejemplo, del cloro que ingerimos para potabilizar el agua. La otra, Maxi. Así que la innovación se va a dar a través de la convergencia de estas ciencias que nosotros recién, en estos 3 grandes ejes que yo delineé, que son las tecnologías, justamente las innovaciones físicas, las digitales y las biológicas. Otra, Maxi. Bueno, ahí tienen un ejemplo de la agricultura celular. Ustedes saben que nosotros en el INTA, en el año 2017, trajimos al inventor de esta tecnología, con mucha oposición por el consejo directivo del INTA en ese momento, pero la verdad es que son tecnologías que nosotros tenemos que estar mirando muy de cerca y con mucho cuidado, porque si bien tiene muchos problemas de regulatorios esta carne todavía, esta hamburguesa sintética que ustedes ven, desarrollada con multiplicación de tejidos en un bioreactor, el principal accionista que tiene es Bill Gates y Cargill, ¿no? Entonces son jugadores muy importantes, sobre todo Cargill, en el mundo de los alimentos en el mundo, perdona la redundancia, y lo que creo es que son tecnologías que de alguna manera pueden tener un rol muy importante en las carnes de muy bajo costo, y además atrás de todo esto hay una militancia muy en contra respecto de matar animales para comer. Y esta tecnología de alguna manera viene a generar una diagonal entre el veganismo y justamente comer carne pero sin matar animales. Esto se hace una biopsia de un animal o de cualquier ser vivo en realidad, y esa biopsia en un bioreactor a partir de las células madres, que son las que guían la reproducción celular que todos tenemos en el cuerpo, genera una situación en donde cree que eso es una lastimadura y esas células se reproducen y de alguna manera se genera ese tejido que ustedes ven ahí, que es una suerte de carne picada. Esta tecnología no es la tecnología que ya está disponible en Estados Unidos y que ya se está comercializando, y es que son las hamburguesas vegetales con gusto a carne, que es una tecnología que de alguna manera compite con la agricultura celular, pero que es otra tecnología diferente. La principal empresa es, más allá de la carne, Impossible Food, y Comida Imposible, que son empresas que ya están en el mercado porque ya tienen la autorización para comercializarse, a diferencia de esta hamburguesa que todavía no la tiene. Pero estas empresas, sobre todo más allá de la carne, siempre lo he repetido yo, cuando salió a cotización el año pasado en Wall Street,
su valorización bursátil igualó el valor de todo el rodeo argentino. Otra, Maxi. Bueno, ahí tienen un montón de las principales compañías de AgTech que están en Silicon Valley y que de alguna manera están trayendo o integrando estos tipos de innovaciones que yo les comenté al arranque. Otra, Maxi. Bueno, nosotros creemos que justamente el tema del sistema de cuáles son los desafíos que tenemos y ayornar nuestro sistema de investigación y desarrollo e innovación a esta nueva realidad. Tenemos que avanzar en temas relacionados con la conectividad. Tenemos que avanzar en temas relacionados con la educación, y esto del COVID creo que viene a apurar mucho de estos procesos. Y creo además que tenemos que avanzar en, se puede llamar regulación, pero también de otra forma le podríamos llamar en los nuevos bienes públicos que nosotros vamos a necesitar para poder, como sociedad, afrontar los desafíos que nos implican estas tecnologías. Yo siempre digo, hoy WhatsApp tiene más información de un crimen que el conjunto de la justicia de los países, porque tiene el track de todos nosotros, de los delitos, de las cosas que se dicen, de las que no se dicen, de los arreglos. Entonces, ¿cómo los gobiernos se van a parar frente a esta regulación de cara a los próximos 10 o 20 años? Otra, Maxi. A mí me gusta hablar de que muchas veces los economistas nos pasamos hablando del tema de la innovación en el sector empresarial, que hay que innovar, que hay que invertir en innovación, en tecnología, pero lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar duro como sociedad también, y para los que trabajamos en el sector público sobre todo, en que lo que no queden obsoletas sean nuestras queridas instituciones. Creo que el COVID le ha venido muy bien para que muchas instituciones que incluso negaban el proceso digital se pongan los pantalones largos y puedan comenzar a ayornarse a los desafíos que implican las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías. Saliendo, por supuesto, de una zona de confort muy importante. Y yo quiero también hablar del futuro del sector a partir de algunas verdades que yo creo muy cuestionables tiene el sector agropecuario, en particular en Argentina. Primero, esto de que al 2050 va a haber 9.000 millones de habitantes y que entonces vamos a tener precios altos de cara al futuro, para mí, de los commodities que nosotros procesamos. En mi opinión, la verdad es que con todas las tecnologías que hay, decir que va a haber escasez de alimentos al 2050, con la revolución tecnológica subyacente que hay en este momento en el mundo, es al menos muy audaz. Además, sería horrible que Argentina base su prosperidad futura en base al hambre del resto del mundo. Con lo cual creo que Argentina tiene que explorar otros caminos. Argentina se dice que produce alimentos para 400 millones de personas y yo creo que es una cuestión de autosatisfacción. Argentina produce alimentos para engordar chanchos en otros países. O sea que la base de la exportadora argentina es para exportar piensos animales. Y creo que Argentina tiene que avanzar en una política agrícola que se sostenga en el largo plazo y que sea de consenso de todos los espacios políticos, es que tiene que generar fuertes incentivos para producir alimentos para consumo humano directo. Eso nos mejoraría sustancialmente las cuentas del Banco Central. Para solucionar el problema de dólares de Argentina, la pampa húmeda tendría que tener 3 o 4 pisos. La Argentina de los granos no saca al país adelante. Muchas veces yo escucho a muchos dirigentes agropecuarios decir, no, porque el sector va a sacar adelante a la Argentina. Eso pasó quizás en un momento muy particular con una soja a $600. Difícilmente eso pueda ocurrir, ojalá que ocurra. Pero sería muy audaz apostar el futuro de la Argentina a que los precios de los alimentos estén por las nubes. Creo que Argentina tiene que darse un espacio de política agrícola y el sector, además, y el sector agropecuario, si quiere realmente ser quien traccione la salida de la crisis de la Argentina, sobre todo la crisis de los dólares, comenzar a producir alimentos para consumo humano directo sería una política agrícola maravillosa y un pacto social que el conjunto de la Argentina no debería romper. ¿Que existen oportunidades para producir más alimentos?
Seguramente que esto es así, pero los problemas políticos que hay en la Argentina son muy graves. En superficie mucho no se puede crecer, por más que se pueda crecer un poco. Pero los problemas de acción colectiva que tiene el sector, los problemas de representatividad son problemas gravísimos. El resto de nuestros competidores también juegan. Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, son todos jugadores muy importantes que también pueden producir mucho más. El tema por el miedo por los transgénicos y por los agrotóxicos, que no hay ningún problema, que el tema son las buenas prácticas agrícolas, yo creo que hay demandas de los consumidores. ¿Esto quiere decir negar los transgénicos? De ninguna manera. Negar los fitosanitarios de ninguna manera. De hecho, 16.000 millones de dólares del Banco Central dependen del glifosato. Ahora, Argentina produce 5 veces más glifosato que el resto del mundo. Usa 5 veces más de glifosato que el resto del mundo. Deberíamos hacernos algunas preguntas. ¿Esto implica prohibir el glifosato? De ninguna manera, porque hay 16.000 millones de dólares en riesgo. Lo mismo con los transgénicos. Ahora, me parece que nosotros tenemos que tomar las riendas del control de lo que pasa y la política subyacente atrás de los transgénicos y los agroquímicos, que no son la misma agenda, y hago énfasis en esto, más allá de que las sociedades mezclen todo, en donde me parece que vamos a tener que tener una posición para marcar la guía a partir de la cual Argentina formula su política agrícola. También otra cosa, que una cosa es la política de alimentos y otra cosa es la política de salud. De hecho, hubo una iniciativa el año pasado para que la CONAL dependa directamente del Ministerio de Salud. Bueno, yo pienso que una de las principales guías de la política agrícola va a ser justamente la de salud. Porque los microbiomas, por ejemplo, lo que pretenden es que a partir de un estudio genómico de tu cuerpo, te puedan de alguna manera indicar qué es lo que tenés que comer para poder equilibrar las bacterias de tu cuerpo, los microbiomas de tu cuerpo. Que el futuro de la Argentina está en la ganadería. Otra de las cosas que nosotros, bueno, yo creo que también es muy importante lo que viene para los próximos 10 años y las oportunidades de Asia que hay para la ganadería argentina. Pero cuidado, hay una movida vegana que tenemos que mirar muy de cerca. El otro día me tocó estar en una charla en donde 3/4 partes de los chicos de menos de 18 años estaba en camino a ser vegano o era vegano. Por supuesto que vamos a tener mercado para la ganadería, pero me parece que Argentina tiene que ampliar. Yo decía recién lo de la empresa esta más allá de la carne y la empresa esta Impossible Food. El principal insumo para esas hamburguesas es la arveja amarilla, que en Argentina no la tenemos porque nadie trae la genética. ¿Por qué nadie trae la genética? Porque no hay ley de semillas. Y el cambio climático, que va a cambiar también la geografía productiva de la Argentina. Otra, por favor. Así que, para terminar, esta es la última filmina. Para mí el futuro tiene 3 caminos bien marcados, en donde van a convivir, para mí, en las próximas décadas, continuará existiendo la agricultura del país, donde el país es competitivo, va a crecer mucho, creo, la agricultura orgánica o de bajos insumos, porque es uno de los pocos sectores que crece a 2 dígitos desde hace muchos años en Estados Unidos. Amazon va a liderar ese proceso por la compra de Whole Foods. Y también yo creo que la agricultura celular va a tener su lugar. Yo creo además que el aumento de la oferta de alimentos en el futuro inmediato puede ser grande y consecuentemente los precios pueden tirar a los históricos. Y pienso que en muchas de estas revoluciones tecnológicas que estamos planteando también vamos a tener que meter en algún momento, o en las sociedades se va a meter casi de lleno, cuestiones éticas, culturales, religiosas, políticas, que habitualmente los que hablan y se llevan la boca solo hablando de tecnicismo no tienen en cuenta, y son las cosas que terminan determinando la prosperidad de los países. Y el punto 4, que a mí es una pregunta que me obsesiona.
¿cuáles bienes públicos son los que el Estado va a tener que proveer en este contexto para estas nuevas tecnologías? Deberíamos marcar la agenda de investigación. ¿Cuál debería ser la investigación pública con estas tecnologías? ¿Hay líneas de investigación pública que ya no tienen sentido que la sociedad las pague? Yo lo que creo es que además de todas estas tecnologías hay muchas otras, computación cuántica y otras cosas que seguramente todavía le meten más incertidumbres a esto, y esta, lejos de ser una presentación pesimista, lo que pretende es tratar de mirar que el futuro tiene un rumbo marcado por la tecnología y por la demanda de alimentos. Y que nosotros, que estamos trabajando permanentemente en el sector agropecuario, tenemos que mirar muy de cerca eso para no tener una mirada complaciente con algunos intereses sectoriales que no tienen, y es legítimo que así sea, como interés el bienestar general de la población, sino que justamente los intereses son sectoriales. Y me parece que conjugar esas dos cosas para nada son cosas incompatibles, sino lo que hay que hacer es tratar de sentarse a hablar y concertar. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gabriel. La verdad que fue una presentación excelente. Y te deja pensando, ¿no? Son preguntas que uno se hace después de ver esta forma de pensar que generan ruido, generan mucha incertidumbre, muchas dudas que quizás vayan teniendo respuesta con el tiempo. Quizás las vayamos encontrando entre todos. Ese es el camino de paz y de prosperidad de los países. Gracias, Gaby. La verdad es que muy claro, muy concreto. Y mientras Adalberto va compilando algunas preguntas en el chat, yo te propongo hacer algo, Gaby. Dada la cantidad de gente, yo tengo algunas preguntas tenía algunas otras preguntas, pero son más interesantes las que me surgieron después de escucharte. Entonces, te propongo pregunta rápida, respuesta más o menos rápida, de tal manera de poder ir dándole lugar a todas las colegas y colegas de CAPA que afortunadamente nos están acompañando desde un montón de lugares de todo el país. Vos hablas del futuro y una de las filminas hablaba de las AgTech. Hace 2 años organizaste o fuiste parte de la organización de un evento que fue, digamos, Silicon Valley Forum en Argentina, la primera vez que estuvo en América Latina. En este momento de la agenda están explotando los eventos relacionados con el tema de AgTech. La pregunta es, dentro de este panorama, ¿cómo estamos en Argentina, Gabriel? No solo en términos de poder aprovecharlas, sino también en los talentos que tenemos en el país para generar estas AgTech. Bueno, yo creo que estamos en todas las que estuvimos nombrando, de manera muy dispar. Creo que en algunas tecnologías estamos muy bien, por ejemplo, todo lo que es genómica, edición génica, en todo lo biológico estamos mucho mejor que en lo digital. Por ejemplo, en inteligencia artificial vinculada al sector estamos mal. Las cuestiones que tienen que ver con la implementación de sistemas de registro, también no estamos con competitividad. Y además, también es muy diverso el mundo de lo público y lo privado, porque también hay capacidades en el sector privado que hoy no están en el sector público. Y esto no es necesariamente malo, porque si el sector privado está invirtiendo en esto, ¿cuál es la necesidad de que el sector público esté gastando plata de la sociedad? La discusión subyacente ahí es, bueno, ¿cómo hacemos para regularlo a eso? Porque, por darte un ejemplo, Argentina desregula, todos los países del mundo desregulan los transgénicos. Ahora estuvo el tema del HB4, por ejemplo, que se armó una peluquería bárbara. Pero, en realidad, Argentina tiene cuadros técnicos públicos que están a la altura de las mejores empresas privadas para poder desarrollar un transgénico y además para desregularlo. Porque este transgénico es el transgénico 30 y pico desregulado en la Argentina. No sé qué número debe ir ahora, pero aproximadamente. Entonces, yo lo que creo también que el hecho de desarrollar
en el sector privado y en el sector público capacidades, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, a mí me parece algo absolutamente necesario. Porque ¿quién va a regular los algoritmos? Bien. Si un algoritmo que aprende mal después mata a una persona, como le pasó al auto de Google, ¿de quién es la culpa? ¿Quién desregula el algoritmo? ¿Deberían regularse o deberían no regularse? Son todas preguntas que me parece que nosotros tenemos que ir formulando e ir contestando, nutriéndonos también de lo que ya otros países han avanzado, y no tratar de inventar la pólvora. Gabriel, Bien, preguntan ¿cómo crees que el campo argentino, en su diversidad de tamaño y dedicación productiva, puede superar el embate político constante y el desafío de crecer y tecnologizarse? Mirá, yo lo que creo que en el sector hay un embate de una parte de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que no. Yo pienso que, como bien dice esa pregunta, el sector agropecuario me parece que tiene una enorme diversidad de visiones urbanas para ponerle un tono político. Y los estudios que yo conozco, y uno que me tocó realizar a mí, con la gente de Ipsos que hicimos en el Gran Buenos Aires, en el Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza y Gran Tucumán, dieron resultados espantosos de la visión que hay de las empresas del agro. Y creo que es un tema a trabajar, que yo creo que una parte es comunicacional y otra parte no es comunicacional, sino que es actitudinal, de una partecita pequeña del sector agropecuario. Hay mucha diversidad. Mira, yo en este momento me vine al campo. Estoy acá en Coronel Suárez, no estoy en Buenos Aires desde hace un mes y pico. Y acá hay 1000 productores agropecuarios que son adorados por toda la sociedad, por toda la comunidad acá. Pero hay un grupito chiquitito de productores que no tienen esa visión. Y en las urbes, que no tienen contacto con el sector, no se distingue esto. Hay un problema político muy grave que tiene el sector. Y yo escucho muchas veces decir, no, el problema del sector es la comunicación. No, momentito. Una cosa es la comunicación, otra cosa son las limitaciones de pequeños grupos culturales que hay en el interior también, que generan una imagen en el resto. Y otra cosa también son los juegos políticos que ha hecho el sector, por lo que sea. No vengo acá a hacer ninguna defensa ni ninguna acusación. En este momento yo soy profesional Gabriel Delgado. Y creo que la salida de la pobreza de la Argentina está en este sector, con lo cual te lo estoy diciendo desde ahí. Para mí, ¿cuáles son las tuercas que hay que ajustar para que el sector se ponga los pantalones largos? Y, por ejemplo, el juego chiquito de la política no sirve para que haya embate porque te metes en el péndulo. Para mí, creo que otro de los problemas grandes son los problemas de acción colectiva y de representación que hay en el sector, que son muy graves. Yo acá patino todos los días, no salgo a tomar mate ahora por el COVID, pero yo me junto con el mecánico, me junto con el que me siembra, me junto con la persona que trabaja conmigo en el campo, me siento en un tronco a comer asado con la mano, con cuchillo, como aprendí de chiquito. A mí no me la cuenta nadie. Gabriel, yo te quiero hacer una pregunta de estricta actualidad en función de lo que estás diciendo en este momento, lo que tiene que ver con justamente el largo plazo y estos problemas de representación y de acción colectiva que vos estás mencionando. Hablabas hace un rato también de la necesidad de establecer un consenso con la mayor cantidad de actores posibles. Ayer tuvimos una foto del Consejo Agroalimentario Argentino con la mesa económica de la Argentina. ¿Esa puede ser una salida posible, Gabriel? Sí, yo creo que sí, pero es una salida de mediano plazo. Y las verdaderas salidas son de mediano plazo. ¿Y sabés qué, Maxi? Yo soy un estudioso de la historia de la política agrícola de este país. Y me formé en eso. Y tuve la suerte de tener un rol importante en la política agrícola de este país. Y me ocupé de estudiar a otros ministros, a otros secretarios. Y los problemas que nosotros tenemos tienen muchos años. Muchos años. El otro día leí a una persona que vos has sentido nombrar mucho en el INTA, nuestro querido Walter Kugler,
que fue ministro de Agricultura de Ilia, y en sus memorias, es una obscenidad la agenda agrícola de la Argentina. Es lo mismo. El libro es del año 68. Y estamos con los mismos problemas. Pero en vez de con un 4% de pobres, con un 50% de pobres. Y yo lo que creo que nuestra generación tiene que pensar cosas distintas de lo que hay que hacer. Y yo conozco muy bien a un espacio político al cual pertenezco y toda la diversidad de opiniones que hay alrededor del sector agropecuario, que me ocupo justamente de convencer y de hacer política interna también. Porque no tenemos muchos sectores en los cuales podemos generar prosperidad en la Argentina. Y sobre todo prosperidad en el interior. Ahora, el país del puerto, el país de la bicicleta financiera, el país de la desindustrialización, desde el año 75 que yo nací hasta ahora, nos trajo 10 veces más de pobres. Entonces yo haría una apuesta muy fuerte, como decía en la pregunta recién, a que la política entienda que el sector agropecuario es una oportunidad para sacar el país adelante. Y para eso implica, por ejemplo, responsabilidad de todos los espacios políticos, para sacar al sector del péndulo. Porque el sector, si no, forma parte de la generación de miseria en la Argentina. Porque viene un cambio político y vamos con el péndulo para allá y para acá. Nosotros no necesitamos eso para la Argentina. Gabriel, Omar González pregunta cómo podemos aportar desde la comunicación agraria a este desafío que se plantea. Bueno, yo creo que efectivamente hay una parte que es comunicacional. Por supuesto, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo siempre cuando doy clase digo, bueno, viste, las publicidades de camionetas siempre son en estancias gigantescas con una chata toda embarrada que va a 150 kilómetros por hora. Digo, ¿eso le hace bien al sector? El tipo que es empleado bancario en La Matanza y que va a las Toninas de vacaciones y que gana 55 lucas por mes, ve un tipo andar a 120 kilómetros por hora en una camioneta que vale 5 millones de mangos, no sé, a mí el sector agropecuario no es eso, me exaspera. Por ahí se podrán vender más camionetas, pero me parece que hay un vínculo sector-aristocracia del siglo pasado que todavía no se ha desacoplado. Y encima la política metida al medio de una buena parte de la dirigencia. Es muy complicado esto. Es muy complicado sacarlo de la grieta al sector. ¿Y cómo hacemos para recuperar un poco de optimismo, Gaby? Porque la verdad es que te escuchamos, yo en general coincido con tu diagnóstico, digo, creo que todos estamos viendo que somos parte de una gran grieta y somos pocos los que estamos en el sector agropecuario y entendemos que estamos yendo directo a la pared en tanto y en cuanto sostengamos esta grieta. Sí, no, yo lo que creo es que vamos a un sector que no va a crecer relativamente en el Producto Bruto Nacional y por lo tanto va a seguir, es una situación así de, bueno, de status quo. Pero para que la Argentina pueda tener prosperidad y líneas de crecimiento vigoroso, tiene que hacer otra cosa el sector. Y la política económica tiene que hacer otra cosa con el sector. Y tiene que hacerse de manera concertada y acordada. Entonces, a mí me parece que la foto de ayer es muy importante. Y por supuesto que en el Ministerio de Economía es donde se cocina la política económica de la Argentina. La celebro esa foto. Y celebro la diversidad de tener las 53 organizaciones del sector charlando. Yo he sufrido los problemas de acción colectiva que tiene el sector en carne viva. Yo tenía una reunión con 6 cámaras de un sector, acordábamos todo, terminaba y me sonaba el celular diciendo, che, Gabriel, yo no pude decir que no, pero en realidad estoy totalmente en desacuerdo con lo que acordamos. ¿Cómo haces para trabajar así? Yo lo pondría a cualquiera de ustedes. Es más, a los ministros del gobierno anterior, a los ministros anteriores, no importa el partido político, los problemas de acción colectiva del sector privado
forman parte de los problemas que tienen las políticas públicas para llevarse adelante. Parte esencial. Así que yo celebro esto del Consejo Agroindustrial y espero que pueda soportar los embates de los interesados en que continúe habiendo problemas de acción colectiva. Porque no nos confundamos. Acá hay muchos intereses diversos. Y no necesariamente todos los agentes económicos de este país tienen que tener una visión de patriotismo. Pues si no sería todo mucho más fácil. Gabriel, Pablo Lima pregunta, dice, para proveer alimentos al mundo se necesitan inversiones para generar empresas que se dediquen a ello y den trabajo a la gente. Ahora bien, el clima que genera nuestro país desde hace años juega muy en contra. ¿Cómo hacemos? Y es exactamente lo que yo pienso. Es una pregunta que me hago, Pablo, a diario. A ver, yo creo que nosotros tenemos un gringaje a lo largo y a lo ancho de la Argentina que le damos medio metro y lo único que quieren hacer es comprar máquina nueva, incorporar tecnología. Yo soy un convencido de que tenemos que arrancar por casa. Ordenar la economía, tranquilizar la economía, empezar por casa y pensar que nuestra obsesión como país tiene que ser dejar de depender de una seca para ver si tenemos dólares o no en el Banco Central. Dejar de depender a ver si 2 o 3 empresas venden su mercadería para ver si tenemos problemas de inflación o no. Entonces tenemos que salir de ahí. ¿Y cómo se hace eso? Paso a paso. ¿Y cómo se hace paso a paso? Bueno, con robustez política. No se hace esto con grieta, ¿eh? O sea, generacionalmente yo soy una antigrieta de libro y tengo un desprecio intelectual bastante profundo por la grieta. Porque además creo que por mi generación, nosotros tenemos una obligación generacional de salirnos de esta lógica de grietas. Cuando yo nací la gente se mataba por la grieta. Y casi toda la sociedad justificaba las matanzas. No estoy hablando de bandos, estoy hablando de muertes. Yo quiero salirme de toda esa Argentina. Pero mi propuesta es otra cosa. Acá están, ¿viste? Los fanáticos que hay que chuparle la sangre al sector agropecuario porque es competitivo para que la Argentina pueda sobrevivir, por un lado. Y por otro lado, decir, no, el sector agropecuario hay que dejarlo, no romperle la bola, no cobrarle impuestos, que va a crecer. Y en realidad, ahora si quiere le hago una reseña de los análisis que yo tengo de lo que pasó con las retenciones, con esos 2 años que Macri pudo sacar retenciones y después las tuvo que volver a implementar. Les puedo decir cuáles fueron los resultados en términos del Banco Central. Y parece que al medio de eso no hay ninguna agenda. Todo lo que cae ahí al medio es todo saco roto. Tenés que estar en un lugar o en otro. O sos antiagro o proagro. O por el hecho de ser empresario agropecuario sos bueno. Y si sos un industrial sos un hijo de puta. O al revés. Si sos industrial sos bueno. Y si sos un productor agropecuario sos un hijo de puta. No hay medias tintas en la política económica. Pues además creo que hay academias que viven de eso. Es una visión que está bastante alejada de lo que yo pienso. Esas dos. Quizás es una diagonal que es imposible por las disputas de intereses y las presiones y los incentivos políticos que hay. Pero creo que esto está en las entrañas de creación de nuestra patria. Y creo que, además, 50% de pobres, 53% de los niños de menos de 18 años pobres en Argentina, el deterioro institucional puede no tener fin. Y yo la verdad, con todo respeto lo digo a esto, y voy a, quizás asumiendo cierto riesgo, pero me parece honesto decir lo que pienso, soy muy crítico del funcionamiento generacional de los baby boomers. A mí no me representa en nada el funcionamiento que le dieron a la sociedad la generación de los baby boomers.
No me representan en nada. Pretendo que el futuro sea otra cosa totalmente distinta. Habría que tomarle un examen a los baby boomers qué hicieron con la Argentina. Porque yo escucho mucho baby boomer putear y qué sé yo, pero cuando yo nací había 4% de pobres y hoy hay 50%. Algo vamos a tener que decir. O vamos a tener que aprender. Por lo menos no hacer lo que hicieron ellos. Para arrancar de base, de piso. Muy claro y muy elocuente, Gaby. La verdad que es un placer escucharte. Estamos con las últimas 2 preguntas, pues estamos acercándonos a la hora convenida. Yo quería guardarme un momento emotivo que tiene una pregunta y tiene que ver con alguien que vos y yo queremos mucho, que se fue hace poquito tiempo, que es Carlos Casamiquela, un señor. Carlos, según recuerdo, como presidente del INTE y después como ministro, siempre hablaba de acercar a los productores y a los consumidores. Y yo leo que en todo caso eso está superado con tu propuesta de no pensar en personas directamente, sino que en abrir las posibilidades de exportación. En términos de factibilidad y con ganas de agarrarnos de algo, digo, yo tomo tus palabras de que esto que se está armando del Consejo Agroindustrial pueda funcionar y tener, digamos, una oportunidad grande por parte del sector. Me gustaría alguna reflexión final en ese sentido. Digo, que nos deje alguna puerta en donde como periodistas y como comunicadores nosotros podamos abrevar. Carlos Casamiquela, para mí fue una suerte de padre también, ¿no? Él me eligió secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y todos los días me honra. Y bueno, yo no paro de tratar de hacerle pequeños homenajes y no voy a perder la ocasión para hacérselo ahora. Pero creo que Carlos, más allá de su militancia política y qué sé yo, era un tipo, además de sabio, extremadamente sobrio. Era un tipo políticamente sobrio. Era un tipo abierto, era un tipo sencillo, era un tipo potente discursivamente, pero es sobrio. Yo creo que a la Argentina le falta sobriedad. A los políticos, de todos los espacios políticos. Le falta sobriedad. Falta un poquitito, no de inteligencia, creo que tenemos, es más, me parece que somos todos demasiados inteligentes en Argentina. Y esa sobriedad, llevada a la acción colectiva, puede tener profundas implicancias. En vez de pintar algo de amarillo o naranja, quizás pintarlo de gris. Eso me parece que sería una gran cosa para la Argentina. Gabriel, sabemos que estás con un compromiso en estos momentos, así que te queremos agradecer muchísimo el haber estado presente, en compartir tu forma de pensar con nosotros y darnos esta visión estratégica de cara al futuro de lo que puede llegar a ser la agricultura y la alimentación en los próximos años. Muchísimas gracias. Quedaron un montón de preguntas para hacer, así que nos gustaría un segundo round en breve. Encantado. Encantado. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el respeto a todos. Un placer compartir con ustedes. Veo muchos amigos aquí que no quiero nombrar a ninguno en particular porque el resto se puede sentir desplazado, pero tengo muchos y sería un poco cargoso nombrar a todos, así que a todos ellos un afectuoso abrazo y saludos y muy feliz día a todas las mujeres rurales. Muchas de ustedes seguramente lo son y otras trabajan con ellas, así que disfruten de este día también.
Muchas gracias y hasta pronto. Y muchas gracias a todos ustedes por estar una vez más en este ciclo de actualización del Círculo Argentino de Peritos Agrarios. Hasta pronto. Chau, nos vemos. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Hasta la próxima.